Bienvenidos a este culto virtual del día 30 de mayo del año 2021. Nos da gusto verles nuevamente aquí en su canal de la misión Jesús, Esperanza y Vida aquí en Aguascalientes, México. Vamos a cantar primeramente un corito para alabar a Dios. Este corito se llama Unidos y habla sobre la unidad de los cristianos. Así que vamos a cantarlo a continuación. Pues seguimos en este caluroso día dándole la honra y la gloria al Señor con este culto, y pues ahora es tiempo de pedirle a Dios que Él sea quien nos guíe en la predicación y que Él se agrade de todo lo que hacemos hoy en su casa. Vamos a orar. Les pido que por favor cierren sus ojos conmigo. Bendito Señor y Padre Todopoderoso, clamamos, Señor, a ti de tu gran misericordia para con todos nosotros, Señor. En especial aquellos que nos están viendo, que tengan algún problema fuerte, Señor, alguna situación tanto en su salud, en su trabajo, en su familia, que les tenga en gran preocupación, Señor. Te pido también, Padre, que el día de hoy nos ayudes a reflexionar sobre la importancia de este tema, de orar por nuestros hermanos que están siendo perseguidos en otras partes del mundo e incluso en nuestro país. Bendito Dios, te rogamos que tú estés con nosotros, te agrades de este culto y que nos enseñes, que nos guíes por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a continuar ahora con el himno 410, que se llama Debes orar. Cantémoslo todos juntos a continuación. Ven que el Maestro te llama, ven con tu carga y afán, y tus pecados y luchas lloran.
Muy bien, ya cantamos, entonces ya alabamos a nuestro Dios, ya le pedimos en oración que Él nos guíe. Y ahora le pedimos también a cada uno de ustedes que saque su Biblia, si la tiene ahí en casa, si no, en la pantalla aparecerá también el texto. Y vamos a buscar aquí en nuestra Biblia el libro o la carta, más bien dicho, a los Romanos. Es la carta de Pablo a los Romanos, se encuentra en el Nuevo Testamento, es una de las cartas paulinas, es una de las primeras cartas que aparecen después de los evangelios. Vamos a buscar ahí el capítulo 5 y encontraremos los versos del 3 al 5. Vamos a leerlo a continuación con el texto y la locución que se escucha en pantalla. Leamos la Biblia, por favor. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Hoy es un día especial, es un día de oración. Estamos siendo convocados para orar por los cristianos encarcelados en este día 30 de mayo del año 2021. Es una actividad organizada por el ministerio o el organismo Puertas Abiertas. ¿Qué es Puertas Abiertas? Les voy a dar una breve reseña. En 1955, un hermano llamado Andrés comenzó a realizar la actividad de entregar Biblias, de llevar Biblias a lugares donde se necesitaban y las personas no podían conseguirlas por distintas razones. Y aunque parezca algo bueno y hermoso el poder entregar una Biblia, darle la palabra de Dios a alguien que no la tiene, pues en muchos países esto está prohibido. Y hasta la fecha, el hermano Andrés y otras personas más que hacen lo mismo, pues son buscados, incluso son, digamos, prófugos en ciertos países por haber infringido la ley de los mismos, aun cuando él pues ya tiene alrededor de 90 años de edad, ya que el predicar el Evangelio de Dios y también el regalar una Biblia o un material cristiano son cosas indebidas para algunos gobiernos del mundo. También es un delito en varios países el ayudar a una persona que profese ser de fe cristiana o simplemente el tratar de extender el Evangelio, platicarle a alguien acerca de lo que tú crees, de lo que has leído en la Biblia, es ilícito. Debemos estar conscientes, en primer lugar, de que no todo el mundo es cristiano. De hecho, según las últimas estadísticas, el 70% de la población mundial dice no ser cristiano. Y luego todavía de ese otro 30% que dice ser cristiano, pues en realidad muchos de ellos ni siquiera son cristianos o creen que existió Cristo, pero su teología es muy deficiente porque no está basada en la palabra del Señor, sino que enseñan doctrinas inventadas por los hombres. Aquí en México tenemos un ejemplo. Cuando llegó la conquista, se dio un choque de religiones o de creencias. Las personas nativas de aquí pues tenían sus creencias, sus rituales paganos, si ustedes lo quieren, y cuando llegan los españoles y tratan de imponer una creencia que supuestamente era cristiana, pero que en realidad no estaba basada totalmente en la Biblia, entonces se hace lo que se llama un sincretismo religioso.
y ahora lo que tenemos en México es una combinación de varias creencias religiosas, tanto prehispánicas como de lo que los españoles trajeron. Y finalmente, hermanos y amigos, pues somos muy pocos los cristianos en el mundo, somos una gran minoría. En el mundo hay aproximadamente 70 países en los que se ha detectado por esta misma organización de Puertas Abiertas que existe la persecución. Y además esta lista está creciendo, cada año hay más países que se agregan a la lista de países perseguidores de cristianos. ¿Por qué ha crecido? Bueno, en un momento más vamos a verlo. Pero regresando un poco a la historia de Puertas Abiertas, una vez que ellos se dieron cuenta que no solamente hacían falta Biblias y el Evangelio, sino que había muchos cristianos que tenían que recibir apoyo, ayuda de otros cristianos, porque ellos tenían que soportar el embate de una persecución muy violenta en sus países. Entonces, el ministerio comenzó también a incluir otro tipo de ayudas, por ejemplo, comida, abogados, alojamiento y ayuda especial para viudas y huérfanos. ¿Por qué, se preguntará usted, viudas y huérfanos? Bueno, porque cuando un varón se convertía a Cristo en esos países y empezaba a querer pues predicar el Evangelio o pastorear una congregación, aunque fuera pequeña, pues recibía maltratos, cárcel, e incluso muchos fueron asesinados en países donde hay un extremismo religioso. Entonces, pues obviamente que dejan a una familia sin padre o sin esposo, y esas familias necesitan ayuda de otros creyentes. Aún la prioridad de Puertas Abiertas sigue siendo llevar el Evangelio, llevar Biblias, pero también están haciéndose responsables de las consecuencias que conlleva llevar el Evangelio a muchos lugares del mundo. Y hoy les pido, y es una invitación que nos están haciendo ellas, pero yo también se lo estoy haciendo, y yo pienso que Dios también nos lo está haciendo. Nos está invitando a que nosotros también nos hagamos corresponsables con estos hermanos que están sufriendo. Pero en realidad, ¿qué es la persecución? Ya hablamos aquí algo de persecución. Bueno, la persecución es privar a una persona del derecho a elegir sus creencias, su fe, y sobre todo de practicarla públicamente o compartirla con otras personas. Hay distintos tipos de persecución. Puede ser desde las que parecen más inocentes, como burlas o discriminación, hasta amenazas o coerciones, incluso llegando a perder la libertad o a sufrir en su cuerpo, incluso hasta la muerte. Dios, en un principio, la Biblia nos dice que Él nos hizo con libre albedrío, que nosotros podíamos decidir lo que hacíamos y teníamos el derecho de elegir en qué creemos, o si creemos o no creemos en Dios, o creemos o no creemos en la Biblia, por ejemplo. Pero incluso Dios, ni siquiera Él nos obliga a creer en Él. Nosotros tenemos que hacerlo por nuestro propio pie. Pero lo que Dios no prohibió, el ser humano sí lo prohibió. Entonces, hoy en día el hombre está quitando ese derecho básico de las personas de creer. Entonces ellos dicen, tú no puedes creer en esto, tienes que creer en lo que yo te digo. Está prohibido aquí. Y si no me haces caso, atente a las consecuencias. En el día de hoy vamos a orar por 3 países
donde la persecución es terriblemente violenta, perversa, y es en Corea del Norte, en Irán y otro país que se llama Eritrea. Quizás usted no ha oído mucho de él, pero estos 3 países tienen muchos cristianos encarcelados. Y la persecución no es solamente de palabra, como lo vimos hace un momento en ejemplo, sino son acciones violentas contra las personas. La vida de los creyentes está en juego si es que son descubiertos, incluso no solamente la vida de ellos, sino también de sus familiares. Pero ¿por qué vamos a orar por estos 3 países y por sus creyentes que ahí viven? Porque es donde la persecución es muy cruda y donde no hay misericordia para aquellos que son detectados de que son cristianos. Y también porque, como lo vimos hace un momento, nuestro tema de hoy es el cristiano encarcelado. Entonces necesitamos orar por aquellos países donde hay más porcentaje de encarcelamiento. Hay lugares donde la persecución es pacífica e incluso no es física. Por ejemplo, quizás si usted vive en algún país de Latinoamérica, pues el ser cristiano le implica que sus amigos se burlen de usted o lo hostiguen, le estén siempre diciendo cosas respecto a sus creencias religiosas. O quizás nada más le dicen: ya no eres de nuestro grupo, ya no te vamos a juntar, no te vamos a invitar. Incluso los familiares se burlan de aquellos que creen en Cristo. O empiezan a molestar de alguna forma, o quieren impedir: ¿por qué vas allá? Mira, ya no vayas. ¿Para qué tanto tiempo? Mejor vamos aquí los domingos a descansar o a comer o etcétera. ¿Qué tanta persecución hay en nuestro país, en México? Pues hay mucha. De este tipo que les acabo de decir, pero también de otra. Cuando te conviertes a Cristo, pues muchos de tus hábitos cambian. El Espíritu Santo te empieza a mostrar la voluntad de Dios y a decir las cosas que a Dios le agradan y las que no. Y quizás en algunas áreas de tu vida tú haces cambios y dejas cosas, dejas hábitos o incluso adicciones que antes tenías. Y pues a algunos de tus amigos no les va a gustar esto. Incluso a veces hasta los jefes en el trabajo empiezan a decir: pues esa persona antes iba con nosotros, nos tomamos un trago, etcétera, o contábamos chistes no muy morales, ¿verdad? Entonces a esa persona le empiezan a hacer de menos, le empiezan a hacer a un lado, y pues ese cristiano pues puede incluso perder algún aumento o algún ascenso de puesto. Ya no lo van a considerar porque pues ya no es, digamos, de su gusto, de su agrado de las personas que lo rodean. Y todo esto es precisamente por creer en algo diferente a lo que las otras personas creen. Sin embargo, esto es algo totalmente ilógico. ¿Por qué al hacer cosas buenas, por ejemplo, al dejar una adicción, es algo bueno? Sin embargo, las personas hacen que te vaya mal, empiezan a molestar de tal manera que las personas se sienten atacadas, se sienten mal, aquellos creyentes que dejan ese tipo de adicción. Entonces, nos van a tratar mal por hacer el bien. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción los cristianos. Así que esto pues ya está escrito, ya lo sabemos que va a pasar. Pero cuando nos pasa ya en carne propia es otra cosa.
Una cosa es saberlo en teoría y otra cosa es experimentarlo. Acabamos de leer ahí en Romanos capítulo 5. Y si usted no ha leído esta epístola, esta carta de Pablo, pues yo le recomiendo que la lea, porque es una excelente carta inspirada por el Espíritu Santo, por cierto, que trae muchas enseñanzas, incluso la salvación por fe, la salvación de Jesucristo, la explica muy bien el libro a los Romanos. Es una exposición muy clara del Evangelio que hace el apóstol Pablo y se expresa la verdad de Cristo. Entonces, yo te recomiendo que la leas si no lo has hecho. Y muchas personas a lo largo de la historia, muchos creyentes cristianos han dado su vida por las verdades que esta carta contiene. En Romanos se nos explica la salvación, cómo ir al cielo, y nos explica que la única manera de obtenerla es a través del Hijo de Dios, de Jesucristo. La carta a los Romanos nos explica que hay una condenación para los que no están en Cristo, pero también hay una justificación, es decir, hay una oportunidad de no condenarse para los que aceptan a Cristo Jesús en su corazón. Y esta justificación, nos dice Romanos 5:1, nos trae paz para con Dios. Hay personas que dicen, es que yo no tengo paz, yo estoy preocupado todo el tiempo, o yo estoy angustiado, o yo no sé qué va a ser del futuro en mi vida. Y la Biblia nos dice que Dios nos da paz por medio de Jesucristo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Desafortunadamente, los valores de Dios se contraponen con los valores del mundo. Es decir, de todas las personas que no han aceptado a Cristo en su corazón. Entonces, en el momento en que tú obtienes paz con Dios, pues sí, con Dios estás bien, pero con el mundo estás entrando en conflicto. Existe persecución por esta razón, porque las personas que rechazan el Evangelio, que no creen en Jesucristo, viven en constante oposición contra Dios. Y los representantes de Dios, dice la Biblia, real sacerdocio, que estamos aquí en la tierra, somos los creyentes en Cristo, los cristianos. Es por eso que nos persiguen. Lo que leemos allí en el verso 3 es que Pablo dice, se gloriaba en la esperanza de la gloria de Dios, pero que también se gloriaba en las tribulaciones. ¿Cómo está eso? ¿Cómo alguien puede gloriarse en algo que es negativo, algo que es doloroso, algo que es un sufrimiento? Bueno, esto es lo que nos dice la palabra. Y ahorita vamos a ver por qué. Muchas personas dicen que cuando un cristiano sufre es porque no está obedeciendo a Dios, porque está pecando o porque está haciendo algo mal. Pero ¿saben qué? También la Biblia nos dice que podemos sufrir cuando hacemos el bien. Y sufrir porque, como les decía, el mundo está en contra de nosotros, dado que estamos haciendo el bien. Y dado que estamos creyendo en Jesucristo, y no solo eso, sino expresando nuestra fe a otras personas. Aquí Pablo demuestra que ni siquiera el sufrimiento es capaz de sacudir nuestra confianza en Dios. Nos gloriamos en las tribulaciones. Los dolores y sufrimientos que nuestros hermanos viven en muchas partes del mundo son reales. Es decir, no sé si alguien piense eso, pero Dios no les da ninguna anestesia divina, no es algo que
que digas es que no le duele o es que no siente nada. No, sí, al contrario, claro que lo sienten. El estar encarcelados, el de ser perseguidos, el ser despojados de sus casas, todo eso ellos lo están sintiendo. Sin embargo, estas pruebas están forjando en ellos la madurez de alguien que se parece a Cristo. Pues el sufrimiento más grande, pues lo ha tenido Cristo por nosotros. Cuando Él murió en la cruz, pagando por los pecados que Él no había cometido, pero nosotros sí lo hicimos. Ahora, cuando un cristiano sufre, ese dolor no se puede dar a Dios como ofrenda. Hay personas que dicen, es que mientras más yo sufra, pues Dios se va a poner más contento, ¿verdad? Tampoco el dolor nos va a purificar y a hacer que seamos mejores creyentes o más espirituales. Lo que dice la palabra es que el sufrimiento produce perseverancia y que la perseverancia a su vez nos ayuda a forjar nuestro carácter. Y la entereza de nuestro carácter nos da esperanza. Entonces, aunque hay sufrimiento, el cristiano que está encarcelado, que está perseguido, también es partícipe de la gloria de Cristo. Dice Romanos 5:2, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No es que los cristianos tengan algún tipo de placer en medio del dolor, que digan, ay, qué bueno que me están latigueando, qué bueno que me están golpeando, ¿verdad? Ni es que los cristianos busquemos la tribulación, pero al pasar por aflicciones, serán consolados por la certeza de la eternidad gloriosa que Dios nos ofrece. Es decir, cuando tú sabes a dónde vas, sabes en quién has creído y estás bien seguro de que no te va a fallar esa persona, pues te da fuerza para seguir, aun cuando estés en las situaciones más terribles. Como vimos, hay distintos tipos de persecución y todas causan un cierto grado de dolor. Obviamente hay dolores muy grandes, sufrimientos muy grandes, pero también hay sufrimientos que, aunque no parecen tan grandes, igualmente los cristianos los tienen que sufrir en todo el mundo. Y cada vez que pasamos por esas tribulaciones, debemos recordar la esperanza que hay en Cristo. Esta esperanza es mucho mayor que cualquier sufrimiento terrenal que podamos tener. La adversidad es real y es dolorosa, pero si tenemos paz con Dios, tenemos todo. Y nada en este mundo podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Para nuestros hermanos que están sufriendo prisión, vemos claramente esta verdad aplicada en la vida de ellos. En primer lugar, ellos enfrentan esta persecución por haber sido un día justificados, porque algún día creyeron primeramente en Cristo. Y ellos pues están pagando un precio muy alto por haber creído en el Señor. Y además ellos también están pasando por esto porque fueron valientes y no negaron a Cristo. Porque a veces incluso se les da la opción y dicen, si tú renuncias a ser cristiano, si tú dices que ya no vas a creer, que ya no vas a decir nada, entonces ya no te encarcelamos o ya no te golpeamos. Y ellos dijeron, yo no voy a renunciar a Jesús. Pero hermanos, a la vez ellos pueden encontrar a través de Cristo la esperanza de gloria y además la están compartiendo con otros. Esta esperanza de gloria viene de Dios. Es algo sobrenatural.
Y también la persecución es una prueba de que el mundo no tiene paz con Dios, esa paz con Dios que leíamos ahí en Romanos. El mundo no tiene paz, ni tiene amistad con Dios. Entonces, ¿qué hace? Persigue al cristiano. Quienes no conocen al Señor viven en constante conflicto con Dios y también con los valores del reino de Dios. Ahorita en el mundo hay una división de opiniones en diferentes ámbitos, por ejemplo en el aborto. Hay personas que dicen, no es nada, no es un bebé, es el cuerpo de la mujer, ella tiene su derecho. Pero la Biblia, hermanos, nos dice que desde que ese bebé es concebido, es un ser humano y un aborto viene siendo un asesinato de un bebé. Y por decir esto, hermanos, muchos hermanos en todo el mundo están sufriendo persecución, porque ese valor de Dios, que es la vida, no lo está respetando el mundo, que está en contra del reino de Dios y en contra de sus valores. Ahora, cuando somos perseguidos, ya sea por el gobierno, por la familia o por otras personas o amigos, cuando es privado el cristiano de sus necesidades básicas y es encarcelado, azotado por su amor a Cristo, cuando se le presiona para que niegue su fe y que no predique el Evangelio, y sin embargo prefiere ser aprisionado en lugar de negar al Señor, él ya sabe que está perdiendo ahí todos sus derechos, incluso puede perder su vida. Esto está dando como resultado en gloria para el Señor, gloria para Dios. Esto es a lo que se refería el apóstol Pablo cuando dice gloriarse en las tribulaciones. Para los hermanos en prisión, sin expectativas de ser liberados, solo hay una cosa capaz de motivarlos o fortalecerles, y eso es la esperanza de la gloria de Cristo. Hermanos, nosotros debemos orar para que esa esperanza que ellos tienen se renueve en su corazón. El autor de Hebreos decía así, en Hebreos 13:3, acuérdense de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también ustedes mismos estuvieran en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tratemos de sentir lo que ellos sienten, como si fuéramos nosotros mismos los que estuviéramos en su lugar. Imagínese, por ejemplo, que ahorita usted lo encarcelaran y que no le dejaran ver a su familia. Y de esa forma tampoco puede trabajar, tampoco puede dar dinero a su familia. O sea, son cosas terribles las que ellos sufren. Y muchas veces uno ni siquiera se entera, porque vivimos en un país donde quizás no hay eso, entonces se nos olvida que nuestros hermanos allá sí están sufriendo. Entonces, la tribulación es algo normal, digamos, de la vida cristiana. Se espera que todos alguna vez tengamos cierta tribulación. Sin embargo, aquí la actitud o la respuesta que uno tiene como creyente es lo importante. Por ejemplo, hay quienes, en cuanto algo les sale mal, inmediatamente se empiezan a quejar con Dios y a murmurar ante Él. En medio de las tribulaciones es cuando el creyente experimenta más confianza y ayuda divina. Entonces, ¿cómo debemos enfrentar las pruebas? De esta forma, confiando más en Él. A esto se refería Pablo cuando decía, la tribulación produce perseverancia. Pero ¿en qué debemos perseverar?
en la verdad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Las pruebas producen determinación y nos mantienen alejados de las distracciones. Le aseguro que si usted tuviera ahorita una gran tribulación como lo que tienen aquellos hermanos y es creyente, pues no estaría pensando ni siquiera en ver la tele ni en ir a ninguna red social. Estaría orando, estaría suplicando, estaría pidiendo y estaría tratando de aferrarse a la esperanza y a la gloria de Dios. Ahora bien, esta perseverancia de la que hablamos no nos va a colocar en un lugar en donde haya mucha visibilidad, donde alguien se vaya a hacer famoso por soportar la prueba. No es cierto, no esperemos eso. Dios nos verá en lo secreto y Dios será glorificado y su nombre también. Entonces nosotros, en lugar de murmurar, debemos someternos y en lugar de dudar, debemos confiar. Cuando el mar está más agitado, tenemos dos opciones: quejarnos del viento y de las olas o confiar en aquel a quien las olas y el viento obedecen, al Señor Jesucristo. Les voy a leer enseguida las palabras de una jovencita cristiana que del Islam se convirtió a Cristo. Se llama Fatemeh Mohammadi. Y ella, cuando enfrenta la persecución, nos comparte qué es lo que ella está sintiendo y cómo es que encuentra confianza. Dice: piensa en alguien que amas profundamente y cómo cada vez que piensas en esa persona te consuelas, sonríes inconscientemente y puedes soportarlo todo. En ese momento parece que ningún problema es tan importante. Jesucristo es esa persona para mí. Realmente lo amo. Y desde que le entregué mi vida, le hice la promesa de permanecer fiel a Él. Jesús es mi amor divino que nunca cambia. Esas son las palabras de esta jovencita que ahora es cristiana. Ella nació en el Islam. Y vean cómo ella soporta todas estas pruebas porque está pensando en Jesucristo. Después de todo este proceso, en el que las tribulaciones más bien son para gloria de Dios, se genera también en nosotros, en el cristiano que esté siendo probado, un carácter aprobado por Dios. Es como lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 7. Nuestra fe es como el oro y la plata que son probados por el fuego. El creyente que ha pasado por este tipo de persecuciones posee una esperanza inquebrantable, derivada de la experiencia que ha tenido con el Señor durante ese tiempo de prueba. Otro hermano iraní que también se convirtió a Cristo afirma: no tengo miedo de ser enviado de vuelta a prisión por decir la verdad. Incluso él ora por las autoridades de su país. Entonces esto refleja un corazón que desborda el amor de Dios. ¿Cuántas veces nosotros oramos por las autoridades de nuestro país? Hoy en día es muy común que en lugar de orar por las autoridades, por los gobernantes, pues se manden dibujos, cadenas o publicaciones que se hacen en redes sociales, por ahí las están compartiendo y compartiendo, pero casi todas esas publicaciones son denigrantes o son solamente críticas. En cambio, el cristiano ora por los gobernantes.
como lo hace este hermano, ¿verdad? Que ora, aún siendo un gobierno intolerante para el cristianismo, él está orando por su gobierno. Hermanos, yo pienso que nadie estamos buscando ni queremos pasar por tribulación, por dolor, por sufrimiento. Sin embargo, todos en cierta medida estamos sujetos a que podamos llegar a un momento así. La persecución, como les decía, va en aumento. Cada vez hay más persecución. Cada vez el mundo se aleja más de Cristo. La persecución sigue creciendo y recrudeciéndose en muchos países. Pero nuestro único Salvador, Jesucristo, es fiel para cuidar y ayudar a sus hijos en medio de los problemas. La iglesia perseguida en el mundo da testimonio diariamente de que ellos perseveran en Cristo. ¿Qué nos toca hacer ahora a los que no estamos encarcelados, a los que no estamos sufriendo despojos, sufriendo golpizas y esas cosas? Pues tenemos que orar por los que están sufriendo la persecución. Y no me refiero a una oración normal, Señor, ayúdalos, cuídalos, sino como lo que leímos en Hebreos 13. Como si tú estuvieras encarcelado. ¿Cómo orarías tú si tú fueras el encarcelado? Pues así ora por esos hermanos. Y también, hermanos, quiero pedirles que no sea esto algo, pues como siempre sucede, ¿verdad? Que pues durante una semana sí estamos pensando que, ay, sí, los hermanos que están encarcelados, hoy voy a orar por ellos. Y después de 1 o 2 semanas se nos olvida y ya no oramos. Yo quiero pedirles que hagamos nuestro mejor propósito para que esto sea algo constante, algo rutinario, que no nos olvidemos de nuestros hermanos que están en situación de cárcel, en situación de persecución. Y hoy, pues vamos a concentrarnos en estos 3 países que les decía, que son Corea del Norte, Irán y Eritrea. Después vamos a seguir teniendo otros países por los cuales orar o otras situaciones de hermanos por los cuales orar. Vamos a terminar con una oración en este momento. Padre Santísimo, te doy gracias porque tú estás con nosotros, Señor, y también con nuestros hermanos que están viviendo tribulación. Te suplico, Padre, que nosotros que tenemos las comodidades, que tenemos a nuestros familiares cerca, que tenemos fuerza, que tenemos comida, Señor, podamos ayudar a nuestros hermanos intercediendo por ellos, o incluso donando o ayudando de alguna otra forma, Padre, a estos hermanos en necesidad. Te ruego que bendigas a ellos, Señor, y que ellos sientan tu amor y que la esperanza que hay en ellos de la gloria de Cristo no se desvanezca, sino que más bien se haga más fuerte en sus corazones, Padre. Que no nos olvidemos, Señor, que no sea esto solamente un énfasis, una acentuación, sino que estemos todos los días, Señor, que no se nos olvide cada semana estar orando por nuestros hermanos que tanto necesitan de nosotros, pues somos una familia, somos hijos tuyos todos nosotros, Señor. No los debemos dejar solos. Perdónanos si lo hemos hecho así, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, pues vamos ahora a continuar con el himno 275. También va relacionado con esto, se llama Lo debes compartir.
Tú que tienes la oportunidad, tú que estás libre, que tienes a Cristo en tu corazón, comparte esa fe con otros. Canta ahora conmigo este himno y después tendremos los avisos. No se vaya porque tendremos también avisos importantes al final de este culto. Que el Señor les bendiga y estamos a sus órdenes aquí en esta misión Jesús, Esperanza y Vida para cualquier llamada o mensaje de WhatsApp que quieran mandarnos. Abajo están nuestros datos de nuestro sitio web y nuestra página también de Facebook. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén. Y con esto hemos terminado nuestro servicio del día de hoy, el cual no solo esperamos que haya sido de su agrado, sino que lo haya invitado a reflexionar sobre los diferentes problemas que tienen nuestros hermanos alrededor del mundo. Si quiere involucrarse más en su vida, le invitamos a que visite el sitio oficial de la organización Puertas Abiertas. Le estaremos dejando un link en la descripción. Recuerde siempre tener presente en su corazón a la iglesia perseguida, orar y velar por ellos y por su propio país, ya que si las cosas siguen tan mal, probablemente nuestros países podrían encontrarse en esa lista de países perseguidos. También, si gusta apoyar al canal de Jesús, Esperanza y Vida y seguir recibiendo nuestro material gratuito, le invito a que se suscriba y active la campanita de notificaciones. Si desea alguna orientación o quiere preguntarnos algo, no duden en dejar su comentario o contactarnos por medio de nuestra página web o nuestra página de Facebook, jesusesperanzayvida.org. Para eso también dejamos un link en la descripción. No se olvide de buscar entre nuestro material algo que sea de su agrado. Además de los cultos e himnos, tenemos nuestro estudio bíblico virtual,
Una vida con propósito, en el cual analizamos cuál es el propósito que Dios ha dejado para sus vidas. Si usted durante esta cuarentena se ha sentido sin propósito o deprimido, o que su vida ya carece de cualquier tipo de emoción y se está decepcionando de ella, le invitamos a que visite este estudio de 40 sesiones y lo comparta con personas que usted conozca. Es totalmente gratuito y el material en PDF también se le deja en la descripción de estos videos. Sin nada más que decir, nuestro culto aquí ya ha terminado, pero recuerde que su servicio apenas comienza. Que Dios le bendiga.